Vamos. Los tres. Dos. Faltan dos compañeras. Tres. Una compañera. De acuerdo. Adelante. Buenos días, señor presidente. Espero se encuentre usted muy bien. Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia CAT, JF Informa desde Cancún y es ahora am.com desde Querétaro. Señor presidente, la semana pasada fue el Día del Locutor. Han existido grandes locutores en nuestro país como Alejandro Rodríguez Morán, Héctor Martínez Serrano, Luis M. Farías, Paco Malgesto, por citar algunos. En este marco sería importante retomar los requisitos que se pedían para este oficio. Anteriormente se les pedía un examen para poder acreditarlos como locutores en radio y televisión. Hoy en día ya no se da esa acreditación. No sé si se pudiera retomar para profesionalizar de nuevo a los locutores para la radio y televisión, señor presidente. Pues hay que ver a quién corresponde el trámite. Debe ser Gobernación. Era con Gobernación y la SEP. La SEP. Ajá. Sí, vamos a pedir un informe y a ver qué se puede hacer para profesionalizar y ayudar a quienes tienen esta vocación sin que sea obligatorio. Claro. Prohibitivo, sino dar opciones alternativas. Por eso lo de la formación de los cursos, eso puede ser una opción, una alternativa. Ok, gracias, señor presidente. Y ahorita que ya usted asignó a Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá, ¿tiene alguna encomienda en especial el hoy todavía gobernador de Quintana Roo, señor presidente? Sí, tiene todavía que hacerse el trámite. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a pedir el beneplácito al gobierno de Canadá. No creo que haya ningún problema. Luego pasa para aprobación en el Senado de la República. Esto lleva algún tiempo. Ojalá y se haga pronto. ¿Por qué Carlos Joaquín en Canadá? Hay mucha afluencia turística de ese país a Quintana Roo. Claro. Yo creo que es el segundo país con más turistas que visitan Quintana Roo después de Estados Unidos. Entonces, Carlos tiene mucha experiencia en esta materia, va a ayudarnos mucho a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo, que es una opción, una alternativa que beneficia a muchos. El turismo tiene esa cualidad de que no solo produce, genera riqueza, sino distribuye la riqueza. Viven del turismo millones de mexicanos. Entonces necesitamos seguir impulsando la actividad turística, cuidando desde luego el medio ambiente, garantizando la seguridad pública, y se está haciendo pues un buen trabajo en este asunto, en esta materia, y Carlos nos va a ayudar bastante. Eso es lo que puedo comentar. Gracias. En materia de seguridad, señor presidente, en el país existen más de 3,000 municipios, ¿no? Pero hemos visto que recurrentemente los municipios pequeños es difícil que puedan capacitar o profesionalizar a sus policías. Hay municipios muy grandes como el municipio de Querétaro que sí tienen, por ejemplo, un instituto de profesionalización, pero no todos los municipios tienen esa capacidad a lo mejor de hacer esa tarea, ¿no? Y como usted lo ha dicho, a veces recurren a militares retirados para cuando ya se dieron cuenta que
que no les funciona la seguridad en su municipio. ¿Habría alguna forma de cómo cambiar o de alguna forma que dependieran del Estado como un mando único para que hubiera mayor coordinación con la Guardia Nacional? Ese es un asunto que corresponde a cada Estado. Es un tema de la soberanía de los Estados. Hay algunos estados en donde sí existe una sola policía, hay un mando único. En la mayoría, pues son policías estatales y policías municipales. Sí hace falta la capacitación a policías municipales y también estatales, pero como tú lo mencionas, más a los policías municipales. Hay un plan que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con los gobiernos estatales con este propósito. Hay recursos destinados a el fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios. Esos recursos pueden utilizarse con esos fines, pero mañana que tenemos el informe de seguridad, como todos los días 20, le vamos a pedir a Rosa Isela que nos explique cómo está la situación de la formación de los policías. Okay. Ya vamos en una denuncia ciudadana. Allá en Querétaro, en la calle Felipe Ángeles, se está construyendo una gasolinera desde hace más de 10 años. Ya ha sido un estira y afloje, ¿no? Pero a veces meten documentos engañando a la CEA, que es parte de la federación. Estas personas ya lo habían usted visto en 2019 cuando fue a Querétaro y le habían entregado un documento y usted les había comentado que, bueno, si le correspondía a la federación, pues algo se podría hacer en contra de esa gasolinera que está en una zona muy de alta densidad, que es en la calle Felipe Ángeles, número 221 en Querétaro. Ojalá nos pueda apoyar. Aquí traigo todos los documentos, todo el soporte para este caso. Nos dejas la información y a ver qué podemos hacer. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo no? Sí, vamos a terminar 3 y luego Protección Civil y luego 3 más. Quedamos en ustedes 3. Señor presidente. 3 compañeras. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj de la Tlaxiaqueña 91.5, y siempre tengo el honor de dirigirme a usted y comentarle lo que sucede en nuestro estado de Oaxaca. Los oaxaqueños quisieran estar en mi lugar para poderle manifestar muchas situaciones. Primeramente, agradecerle que la telefonía celular de CFE ya es una realidad en muchos municipios. Segundo, vieron con mucha atención la situación de que se denunció en esta conferencia matutina la situación del cártel del despojo, una de las muchas situaciones que se está sucediendo en el estado de Oaxaca, que se lo he manifestado, situaciones de corrupción, de incertidumbre que se da en este estado. No quisiera abundar más. Pero de ahí mis preguntas, le digo, son muchas las manifestaciones que se tienen en el estado de Oaxaca. Ahorita, por ejemplo, me pidieron que trajera el tema de unos jóvenes indígenas, niños que lograron su pase a Tailandia en el deporte federado. Sin en cambio, les hace falta recursos para poder pagar incluso el avión. Los entrena Dionisio Cerón. También en Oaxaca, pues hay una situación de comunidades indígenas que se encuentran abandonados, tal es el caso de Huendío, Santo Domingo Huendío en Tlaxiaco, y lo mismo Cerro Prieto, donde les hace falta puentes. Se ha abandonado estas comunidades porque por lo regular han quedado personas de la tercera edad. Los jóvenes han migrado debido a las faltas de oportunidad. Y urgiría, presidente de la República, una atención a estas comunidades de las marginadas, las más marginadas. Podría ser una lista de 30, 40 comunidades, presidente. Sí. Sobre el apoyo para los deportistas, ahora lo vemos. Si se le solicita ese apoyo al gobierno del estado o aquí nosotros procuramos buscar la forma en que se les ayude. Vamos a que nos des la información y se va a dar respuesta. Sobre las comunidades indígenas de Tlaxiaco, también nos das información, qué comunidades, y ayudamos. Yo voy a estar
en Oaxaca dentro de 15 días. Voy este fin de semana a la supervisión del Tren Maya y la próxima semana, el próximo fin de semana voy a Oaxaca, voy a supervisar carreteras, tanto las carreteras estatales como las de mano de obra, las carreteras artesanales que están haciendo en las comunidades, en los pueblos. Voy a evaluar el istmo, todo el proyecto completo, y voy a supervisar el avance del apoyo a damnificados en la zona de Huatulco. Voy a estar allá 3 días, de modo que vamos a estar viendo también todos estos temas, pero nos das la información y con mucho gusto. Señor presidente, en otro tema, los oaxaqueños le tenemos mucho cariño al soldado de la patria, como lo denominó Benito Juárez, me refiero a Porfirio Díaz Mori. Recientemente los historiadores dijeron que no nació el 15, que nació el 14 y nació en Etla. Hemos estado preocupados porque no hay un lugar en México, en todo el territorio nacional, creo que en Oaxaca sí lo hay, para que se puedan repatriar sus restos del general Porfirio Díaz. ¿Qué opina usted como presidente? Pues yo respeto mucho a los difuntos y pienso que hay que dejarlos descansar en santa paz, en donde están, porque hay otros héroes, muchos anónimos, que también merecen ser repatriados sus restos. Y es un asunto que siempre genera polémica y pienso que lo mejor es que cada quien tenga su criterio sobre lo que fueron los dirigentes políticos, sociales en nuestra historia y que se respete la opinión de todos y que cada quien decida homenajearlo de acuerdo a su obra y al pensamiento de cada uno de nosotros, porque pues cada quien en una democracia tiene su manera de pensar. Tenemos héroes y tenemos pues gentes o personas que no actuaron de acuerdo a nuestra concepción, a nuestro pensamiento, a nuestras ideas, con rectitud y en defensa del pueblo y en defensa de la patria. Entonces es un tema bastante complejo y vale más dejarlo a que cada quien decida. Acabo de estar en Colotlán, Jalisco, porque en todo México hay historia y hay cultura. Por eso la grandeza cultural, histórica de México. En Colotlán nació Victoriano Huerta y desde hace algún tiempo pues hay un grupo que lo defiende y que incluso
está dedicado a hacer investigación. Y ahora que fui me entregaron 2 libros con documentos reivindicando al general Huerta, aclarándome que ya sabían lo que yo pensaba, pero que querían entregarme el documento. Y se los recibí. Y así, en cada pueblo, en cada región, pues se tienen visiones, ¿no?, de lo que han sido los dirigentes políticos en la historia de nuestro país. Y también tiene que ver con los tiempos, de cómo actuaron en un tiempo. Por eso se habla de que soy yo y mis circunstancias, somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? ¿Quién puede negar la contribución de Porfirio Díaz en la defensa de la República cuando la invasión francesa, la invasión extranjera? Pero al mismo tiempo, ¿quién puede defender el mátalos en caliente? Que se da pues como 20 años después. Pero así todos. Claro, hay unos que son mucho más sus aciertos que sus errores, porque aunque se trate de héroes, pues no son puros, infalibles, no son perfectos. La perfección tiene que ver con el Creador. Pero, ¿qué se le puede reprochar a Hidalgo? Es lo más cercano a un santo, padre de nuestra patria, o a José María Morelos, o a Benito Juárez, a Francisco I. Madero, al general Lázaro Cárdenas. Y si quiere uno buscarles errores que se presentaron por circunstancias, pues se van a encontrar. Pero es muchísimo más lo que aportaron en la lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la defensa de la soberanía, que lo que hicieron en contra de las causas del pueblo y de la nación. Entonces, lo mejor es que cada quien pueda tener sus ideas, ¿no?, y respetarnos todos. Presidente, por último, en el año de 1923 se firmó un tratado de Álvaro Obregón, hasta donde tenemos información. Ha sido muy polémico este tema, el Tratado de Bucareli. Se están a punto de cumplir los 100 años. Lo que poquito que se ha filtrado
es de que precisamente pues a los 100 años que se estaría cumpliendo, me parece que en agosto, el 13 de agosto, creo que si no mal tengo la fecha, ¿usted le va a tocar ratificar, rectificar o volver a firmar o anular este tratado? ¿Tiene usted alguna información y alguna postura respecto a este tema? No hay vigente ningún tratado con esas características. En su momento sí se llegó a un acuerdo y a eso se le conoce como los tratados de Bucareli. Fueron conversaciones que tuvo el gobierno de México, en ese entonces encabezado por Álvaro Obregón, con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo relacionados estos acuerdos con el petróleo. Es conocido que Porfirio Díaz precisamente entregó las concesiones a empresas extranjeras para la explotación del petróleo, del primer pozo petrolero que se perfora fue en Ébano, San Luis Potosí, 1901, por una empresa extranjera, aunque ya se había descubierto el petróleo de tiempo atrás, en los años 60 del siglo XIX, por un cura tabasqueño, Manuel Gili Sáenz, cerca de mi pueblo, se llama ahora Aquiles Cerdán, antes San Fernando. Allá por 1860. Y hubieron intentos para extraer el petróleo, nada más que era una materia prima entonces no tan importante. Cuando empieza el desarrollo de la industria automotriz, pues se convierte el petróleo en una materia prima indispensable. Y es con el gobierno de Porfirio Díaz que se entregan estas concesiones a empresas estadounidenses, inglesas. Predomina durante mucho tiempo la empresa petrolera El Águila, que pues tenían dominio de grandes extensiones de nuestro territorio. Era como un estado dentro de otro estado, todo el Golfo, desde San Luis Potosí, Álamo, Tampico, Poza Rica, de ahí viene el nombre, toda la costa del Pacífico, es San Luis, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco. Todavía no se descubrían los yacimientos de Campeche. Entonces, Venustiano Carranza presenta la iniciativa en el Constituyente de Querétaro para que el petróleo fuese propiedad de la nación.
que todos los recursos naturales del subsuelo pasaran a formar parte del dominio de la nación. Porque antes estas compañías tenían grandes extensiones de terrenos con la concepción jurídica anglosajona de que el dueño de la tierra era el dueño también del subsuelo. Entonces, Venustiano Carranza, con una interpretación distinta, que retoma la legislación colonial, reconoce la propiedad del suelo, pero como se hizo durante la colonia, los bienes del subsuelo en aquel entonces pertenecían a la corona. Aquí se sustituye la corona por la nación. Eso, desde luego, no les gustó a las compañías petroleras extranjeras, porque eso significó una nacionalización. Fueron tantas las presiones que, bueno, viene hasta el asesinato del presidente Carranza, que ningún presidente posterior podía reglamentar el artículo 27. No se podía aprobar la ley reglamentaria del 27. Y pues no pudo, después del 17, el presidente Carranza, después de aprobarse el artículo 27, porque las protestas eran muy fuertes de parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todo. Casi fue por sorpresa lo de la aprobación del 27 en Querétaro, que estaba lleno de agentes del Departamento de Estado. Incluso tenían hasta legisladores defendiendo el punto, legisladores mexicanos y medios de información de México. Pero no les dio tiempo, y ya cuando empiezan a llegar las noticias a Washington, pues ya estaba aprobada la Constitución. Entonces, al aprobarse, empieza la lucha por la reglamentación y los tratados de Bucareli, lo que significaron fue no autorizar la ley reglamentaria, aunque también hay que decirlo, los representantes de las compañías extranjeras lo que pedían era de que no se aplicara de manera retroactiva el 27 constitucional, es decir, que se mantuviese el dominio de las empresas privadas sobre el petróleo. Las concesiones entregadas antes del 17. Eso no se logró, pero sí no hubo ley reglamentaria. Y luego tampoco con el presidente Calles. Las presiones eran fuertes, las amenazas de invasión a nuestro territorio
hay como 2 casos. Uno se da en ese entonces, poco antes, y es un revolucionario veracruzano el que expresa la frase famosa de que si nos invadían, se iban a ver las llamas de los pozos petroleros ardiendo. Cándido Aguilar, hasta en Nueva Orleans. Y luego, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, se repitió la frase, la misma. O sea, preferimos prenderle fuego a todos los campos petroleros si nos invaden por el petróleo. Es una lucha. Es hasta que llega el general Cárdenas en el 38, aunque se lleva a cabo la expropiación. Pero se padeció mucho porque las compañías petroleras tenían incluso ejércitos, sus guardias blancas. Se habla de que el asesinato de don Venustiano, porque no le perdonaron el que haya propuesto en el 27 el dominio del petróleo de la nación, fue un jefe de las guardias blancas petroleras en Tlaxcalaltongo, Puebla. Ya estaba el conflicto entre los militares, el obregonismo contra don Venustiano. Él sale de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, donde ya había estado en el 15, cuando los villistas y zapatistas tomaron la Ciudad de México. Entonces iba allá en los años 20, 1920 creo, y descarrilaron los trenes y tuvieron que seguir a caballo, y por eso se internaron en la sierra de Puebla, ahí por Huauchinango, por ahí está Tlaxcalaltongo, es un pueblo de la sierra histórico, por eso y por su gente también. Entonces, en un jacal, ahí donde dormía, ahí lo asesinaron. Y se habla de que el que encabezó el grupo de ajusticiamiento fue un ex jefe o jefe en funciones de la Compañía del Águila, de la compañía petrolera, encargada de atender toda esa región y muchas otras cosas. En ese entonces era capitán del ejército en esa región, el que luego sería presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río. Como él veía todo lo que sucedía, los abusos, en su diario habla de eso. Era gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, después de que el general Cárdenas expropia el petróleo, platica de que recordaba las conversaciones con el general Jara cuando lo iba a ver allá a la zona militar, y hablaban de los atropellos de las empresas extranjeras, de las guardias blancas. Hemos hablado aquí de que
si querían un terreno donde sabían que había petróleo, le mandaban a decir al dueño que les vendiera, porque si no, de todas maneras le iban a comprar a la viuda. Entonces, esa es nuestra historia, ¿no? Y eso tiene que ver con los tratados de Bucareli. Hay quienes sostienen que Obregón quería dar marcha atrás a lo establecido en el artículo 27, pero que al final no se pudo, porque, como suele suceder, los dirigentes, por muy poderosos que sean, siempre tienen como freno la participación del pueblo o de sectores de vanguardia del pueblo que defienden la justicia, que defienden las libertades, que defienden la soberanía. Y esto hace que no puedan actuar de manera omnímoda, de manera autoritaria, de manera dictatorial, porque existen esos contrapesos, esos frenos. Por eso es muy importante la democracia. Eso es lo que tiene que ver con los tratados de Bucareli. Básicamente, yo he leído sobre el tema y me acaban de entregar un libro bueno de un abogado que escribió sobre ese tema. Ya después te doy la… No creo que esté vigente, porque no se llegó a suscribir. Fueron estos acuerdos, bueno, extralegal, lo que se supo, y de eso sí se puede probar, es que no se aprobó la ley secundaria y también hubieron resoluciones de la Corte que favorecieron a las empresas extranjeras y fue parte de una negociación. Por eso toda la desconfianza de los acuerdos de Bucareli. Estoy recordando, ¿no? Hay un documento. ¿Por qué no pones? Hay un libro que escribí que se llama La Gran Tentación. La Gran Tentación. Y si está, hay un apartado sobre lo que me estás preguntando. Entonces, es muy interesante porque yo creo que era Pani, el secretario de Hacienda en ese entonces, y se compromete con el jefe del Departamento de Estado en secreto, pero en política no hay nada que no se sepa. No, hubo, vamos a decir, desaseo en el manejo de la relación, porque Pani le avisa por anticipado
al Departamento de Estado de que la Corte iba a fallar a favor de las empresas petroleras. O sea, todavía no salía la resolución y ya Pani les estaba diciendo que no se preocuparan, porque eran los tiempos en que el presidente decidía sobre la Corte, como sucedió más de 100 años. Por eso los cambios ahora son interesantes, ¿no? Pero si quieres ahorita lo vemos, porque es muy interesante lo de los acuerdos de Bucareli. Es Obregón. Sí, se nombró luego del asesinato del presidente Carranza a Adolfo de la Huerta como interino. Ya dijimos que a Carranza lo asesinaron en Tlaxcala-Altongo. Adolfo de la Huerta, que fue un presidente interino y un hombre recto al final, porque hubo hasta un movimiento que él encabeza y luego regresa a la ciudad, a México, ya con el gobierno del general Cárdenas, y siempre tuvo una actitud consecuente. Adolfo de la Huerta era defensor de los yaquis, de los pocos defensores de los yaquis. Fue el que pactó la paz con Villa en Monclova, Coahuila. De ahí es que se le entrega la hacienda de Canutillo a Villa antes de que lo asesinen en Parral. Por eso sostienen algunos que 7 leguas no era caballo sino yegua, porque Villa le regaló una yegua a de la Huerta que supuestamente era 7 leguas, nada más que estamos hablando del 20. Sí, y Villa participa en la revolución desde 1910, 1911. Pero en fin, ese es otro asunto, ¿no? Lo más destacado durante este interinato es que don Adolfo propuso al Consejo Consultivo del Petróleo, integrado todavía por carrancistas, un proyecto de ley sobre el petróleo para buscar una solución intermedia entre la situación existente antes de la revolución y las reformas de Carranza. La propuesta consistía en internacionalizar el petróleo mexicano. La internacionalización no daba el control de la industria a México, pero impediría que nación alguna adquiriera un interés preponderante sobre ese combustible. El Consejo rechazó tal compromiso aduciendo que la nacionalización era la única solución correcta.
de la Huerta no insistió más y dejó el asunto en manos de su sucesor. Como se sabía de antemano, Obregón es electo presidente de México para el periodo 2024. Para entonces era el hombre fuerte, el caudillo militar más temido y reconocido. Ya para entonces, para ubicarnos, ya se habían llevado a cabo asesinatos de opositores a la facción dominada por Carranza y luego por Obregón. Si Carranza era un hombre de Estado, esto lo escribo hace 10 o 15 años, era yo opositor, no era yo presidente, pero como estamos en el terreno de lo académico, yo creo que sí se permite que yo pueda dar a conocer lo que pensaba y sigo pensando. Si Carranza era un hombre de Estado, Obregón era fundamentalmente un hombre de poder. Eso se los dejo de tarea a los jóvenes, qué es un hombre de Estado y qué es un hombre de poder. Y le agregaría yo, qué es un hombre de nación. Tenía un discurso progresista, pero en lo interno era bastante conservador. Hablo de Obregón. Desde su toma de posesión sostuvo todos los derechos de propiedad adquiridos antes del 1 de mayo de 1917, fecha en que se promulgó la actual Constitución, serán respetados y protegidos. El famoso artículo 27 es textual, es decir, es una cita de su discurso, una de cuyas cláusulas declara propiedad de la nación los mantos petrolíferos del subsuelo, no tendrá efecto retroactivo. O sea, él ahí aclara de que eso ya no procede. A Obregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense. Esto siempre atormentó y le preocupó mucho a todos los presidentes mexicanos. Ahora ya no. Acuérdense de que Lincoln no reconoció a Maximiliano. Llevó tiempo el reconocimiento, la primera vez cuando tomó Porfirio Díaz por la fuerza el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Lo mismo la falta de reconocimiento a Huerta se justifica, que es lo que sostienen algunos de Colotlán, como el derrocamiento de Huerta, incluso la invasión de 1914 a Veracruz por parte de Estados Unidos. A Obregón lo que le importaba era contar con el reconocimiento del gobierno estadounidense. Eso se convirtió en su obsesión. Él mismo decía, no deseo terminar mi periodo encabezando un gobierno que no es legal ante el mundo. A su vez, el gobierno de Estados Unidos utilizó esta necesidad como un arma política en beneficio de las compañías petroleras. Así obtuvieron una serie de concesiones legales, económicas, políticas
que les permitieron seguir operando en el país como en el Porfiriato. Fue un acuerdo político. Ya estaba el 17, pero siguieron dominando y llevándose el petróleo, las compañías petroleras. La primera concesión fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto de 1921, que resolvió ante una demanda interpuesta por la Texas Oil Company que no podía aplicarse en forma retroactiva el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional, es decir, las propiedades de las compañías petroleras adquiridas antes de la promulgación de la Constitución no podían ser afectadas. Eso fue una concesión. Y aunque en este fallo solo se ampararon aquellos terrenos en que hubiera ejecutado un acto positivo, alguna perforación o otro tipo de acción que indicara el deseo del propietario de explotar el petróleo, antes del 1 de mayo de 1917, lo cierto es que en los arreglos de Bucareli de 1923, llevados a cabo ante el gobierno de México y de los Estados Unidos, se aceptó una interpretación del acto positivo que prácticamente salvaguardaba todas las zonas importantes para las compañías. Eso es. Durante el gobierno Obregón, de manera no oficial, siempre se consultaba al gobierno estadounidense sobre cualquier asunto relacionado con las compañías petroleras extranjeras. Así se hizo en los varios proyectos de ley para reglamentar el 27, que finalmente nunca se aprobaron. Incluso el 9 de agosto, antes del fallo de la Corte, Alberto Pani, secretario de Relaciones Exteriores, ya había informado a George Summerlin, encargado de negocios de Estados Unidos, de cómo venía el dictamen de ese órgano del Poder Judicial. Esto es a lo que me referí. Esto se siguió haciendo hasta la llamada reforma energética del sexenio pasado. Yo recuerdo que aceptaron en el Congreso, en la negociación, cuando éramos opositores, de que iba a haber una consulta. Pero antes hablaron de Los Pinos con los ministros. Y nosotros reunimos las firmas, más de 3 millones, para que se llevara a cabo la consulta como lo establece la Constitución. Y la Corte resolvió que era improcedente. O sea, ya estaba amarrado, para decirlo con más claridad, transado. Sí. Además de interesarle el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos o estadounidense, Obregón creía en la necesidad de contar con la inversión extranjera para la explotación del petróleo. Tanto él como antes de la Huerta y posteriormente Calles consideraban que era necesario evitar que se afectaran los intereses de quienes explotaban el petróleo. Asimismo, ya para entonces había una fuerte corriente conservadora que veía en el artículo 27 un obstáculo para el desarrollo del país y pedían su derogación. O sea que no es nuevo lo que vivimos, pues esto viene de tiempo atrás. El periódico Excelsior, en su editorial del 20 de junio de 1921, señalaba que el artículo 27 estaba perjudicando al país por no otorgarle garantías a las compañías petroleras. Y el Universal
apoyaba abiertamente la campaña que convertía a este artículo en un lastre, textualmente, en la bestia negra. Sin embargo, también había una corriente nacionalista que obligó a Obregón a optar por la política de la simulación. De ahí que nunca aceptó firmar ningún acuerdo, lo que decíamos, más que no lo tenía muy claro, ni aprobar ninguna ley sobre la materia, aunque era evidente que estaba interesado en arreglarse con las compañías petroleras y con el gobierno estadounidense. Por eso Pani le sugiere en un memorándum que si reconocían plenamente los derechos adquiridos, fíjense esto, de las compañías estadounidenses del petróleo, no debía eximírseles de las disposiciones fiscales y de los reglamentos de explotación para complacer a la patriotería ambiente, o sea, a los que se oponían, pues eran considerados patrioteristas, como populistas, nacionalistas, comunistas, etcétera, 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 ¿no? Que con toda seguridad atacaría esa interpretación, porque sí había un movimiento opositor. En esencia, Obregón nunca estuvo comprometido con los ideales de justicia y soberanía establecidos en la Constitución. Incluso hay quienes sostienen que cuando rompe con Carranza e inicia la rebelión, desde Chilpancingo había un manifiesto que debía publicarse en Sonora, donde declara su propósito de promover que fuera derogada la Constitución de 1917. Esto no está aprobado, pero sí se habla. Este documento enviado por Obregón a través de Luis N. Morones a Hermosillo para ser entregado a De la Huerta, finalmente no se publicó porque sus amigos lo consideraron una imprudencia. Yo cito las fuentes en el libro. Es más, en una reunión de gabinete en que se discutía el problema del petróleo, llegó a considerar un obstáculo el 27 y dijo, es textual, si no estuviera la trinqueta del artículo, la palabra trinqueta del artículo, pero desgraciadamente ya existe en el cuerpo de nuestras leyes fundamentales y no podemos dar paso atrás. Bueno, hasta ahí quedó. Es por lo que planteas. Pero sí, no se firmó, ¿eh? Pero sí se llevaron a cabo en los hechos, como dicen los especialistas en esta materia, de hecho, no de derecho, ¿no? Tienen otro término que es de facto, no de jure, porque la política tiene mucho de simulación, sobre todo a partir de que volvemos a lo mismo. El más importante, el maestro de la simulación, Porfirio Díaz, la implantó. Y Obregón era muy parecido a
Porfirio. Y otro que tenía mucho parecido a Porfirio, aunque pues sí, también hay niveles, era Salinas. Digo, ya hasta ahí lo dejamos porque nos estamos pasando. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Mi nombre es Octavio Jaimes de Antítesis y quisiera preguntarle cuál es su opinión al respecto de que uno de los asesores de Volodymyr Zelensky señaló que su propuesta de tregua entre Ucrania y Rusia era un plan que solo beneficiaba a Rusia. Él incluso aseguró también que era un asunto con el que se daría tiempo a los rusos para preparar su siguiente ofensiva. Luego de estas reacciones del fin de semana, que incluyen también a medios de comunicación, a políticos y líderes de influencia de ideología política distinta a la suya, ¿qué respuesta espera usted de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se presente esta propuesta formalmente? Vamos a esperarnos, porque no se conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más. Y quienes vieron, pero pues son sectarios o están a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar, ¿no?, el sentido de la propuesta, que es buscar la paz, y me pusieron del lado de Rusia. Ya eso ya lo he padecido en otros tiempos, ¿no? Una vez un vocero del PAN o del PRI, ya no recuerdo, porque estuvo en los dos partidos, Lozano, sí, era en la campaña, era de comunicación, no sé si de MIT, sí. Entonces sacó de que me estaba llegando dinero, el oro de Moscú. Lo mismo de ahora. Y estaba yo cuando desataron todo esto, ¿no?, en Veracruz, así nublado como ahora ahí. Estaba yo desayunando en un hotel ahí en el Malecón y me lo estaba platicando Rocío Nale, que era un escándalo, ¿no?, porque supuestamente nos estaban financiando. Ya terminé de desayunar y le dije a Rocío y en ese entonces a César, vamos aquí al Malecón. Y ahí grabé un mensaje donde decía yo de que estaba esperando que emergiera un submarino ruso que me iba a traer el oro de Moscú, que ya no era yo Andrés Manuel, sino Andrés Manuelovich, y que sí tenía yo un loro, pero en Palenque, ¿no?, un loro. Y pero es lo mismo. ¿Quiénes? Pues quienes defienden al gobierno de Estados Unidos en todo, hasta de manera oficiosa. La señora Dolia Esteves. ¿Para qué los vuelvo a repetir? Entonces, inventan o les dan mala información de las agencias y reproducen cosas
que no son ciertas. Porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles. Muchas veces no es inteligencia, es espionaje. Y malo. Entonces inventan. Y esto les ha pasado a los espías de las grandes potencias o a las agencias de las grandes potencias, a los que se dedican al espionaje. Porque a veces por sus crisis económicas, políticas, que también padecen las grandes potencias hegemónicas, se desordenan todos sus sistemas. De información. Espera, Entonces empiezan a hablar de una fuente muy cercana, de muy buena fuente. Y esta fuente de aquí, de el patio central, el Pegaso, sí, es la más citada de todas las fuentes. Entonces hay que estar informando, porque tienen campañas en contra de nosotros. Todo el fin de semana hubo una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo. Y algunos decían al infierno, y yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno, para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos santurrones, ¿no? Hipócritas, nada más por eso me gustaría ir allá. Bueno, entonces estuvieron todo el fin de semana, que ya estaba yo muy mal. Pues ya saben que estoy chocheando. Nunca he negado, yo creo que yo fui el primero en decirlo, que era yo el presidente constitucional, el primer presidente electo legítimamente, legalmente, de más edad en toda la historia del país. Y ayer una simpatizante me ayudó porque les contestó, les dice, se levanta a las 4 de la mañana, se tiene que esperar en la noche al grito, se acuesta tarde, al día siguiente el desfile, y tú dices que le ves cara de cansado. A ver, y en eso es en lo que más me ayudó. Si tú tuvieses 67 años, yo dije, bravo, no tengo 67, ya voy a cumplir 69.
el 13 de noviembre. Entonces, pero dice, tú, joven, ¿no te cansarías o no se te vería cansado? Si es que esa fue la imagen, ¿no?, que se proyectó, pero afortunadamente bien y de buenas. Entonces, va Marcelo Ebrard a la ONU y en la Asamblea General va a hacer la propuesta. ¿Espera usted un respaldo internacional mayoritario al respecto de este tema? Yo creo que sí, porque conviene a todos. Las guerras son lo más irracional que puede haber. Y siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra. Entonces, esa guerra, esa invasión, ya aclaré también que nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión porque hemos padecido de esas calamidades. Nos invadió España con varios intentos después de que se logró la independencia de reconquista. 2 veces los franceses, 2 veces Estados Unidos, y nos ha costado pues sangre, mártires, territorio. ¿Cómo vamos a estar a favor de las invasiones, de las intervenciones extranjeras? Claro que no. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no hicieron el trabajo político los jefes de las grandes potencias, el secretario general de la ONU, para evitar la guerra, para evitar la confrontación, para buscar una solución negociada al conflicto? No se hizo lo suficiente. Y al mismo tiempo que se le impide a Ucrania el ingreso a la OTAN, se opta por mandarles armas y por tomar medidas en contra de Rusia que volvieron todavía más irracional la guerra, porque es el sufrimiento de la gente, son pérdidas de vidas humanas, son refugiados, pero además de eso, un impacto en todo el mundo, en la economía, en el bienestar de la gente. Imagínense el daño que causa a casi todos los pueblos del mundo, la inflación que se produjo fundamentalmente por esa guerra. ¿Por qué no buscar alternativas para que haya una tregua? Y estoy proponiendo que el primer ministro Modi de la India, que el Papa Francisco, que el secretario de Naciones Unidas, los 3 participen en un comité para buscar la conciliación
detener la guerra y conseguir una tregua de cuando menos 5 años para que los gobiernos se dediquen a atender los grandes y graves problemas mundiales, la pobreza, la migración, la violencia, porque está mal el mundo. Y una cosa es la visión y los intereses de los de arriba, de las cúpulas, y otra cosa pues es el sentimiento y el sufrimiento de la inmensa mayoría de los pueblos de las naciones. Entonces, de manera muy vulgar se descalifica una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales, ni cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos. Todo eso se tiene que padecer en tiempos de transformación, pero pues es parte, ¿no? Son gajes del oficio. Armas a Ucrania es moralmente aceptable para que... No creo que el Papa haya dicho eso. ¿Cuándo? Hace como 2 o 3 días. Que suministrar armas para autodefensa es moralmente aceptable. No creo que lo haya dicho. Déjame que yo lo vea. Gracias, señor presidente. Porque él ha estado a favor de la paz. Y ha sido cuidadoso de mantener una postura aún en contra de la guerra, pero sin salirse de la neutralidad. Mayor efecto, señor. Hay que esperarnos, pero se tiene que insistir. Suceda lo que suceda, no es en vano luchar por la paz y por la justicia. Todos tenemos que hacer algo. No, eso va a corresponder, ya se ha venido trabajando en la ONU con sus representantes. El doctor Juan Ramón de la Fuente vino a consulta, le envié un documento y acordamos de que iba a empezar a entrevistarse con los representantes de todos, lo ha hecho, y Marcelo también se va a estar unos días antes y va a hacer esa labor entre los dos, y luego formalmente se presenta la propuesta. Eso es lo que hay. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, señor presidente. Y en un segundo tema, fíjese que del estado de Hidalgo traigo 2 cuestiones que tienen que ver con educación que me parecen muy importantes. La primera, pues
quisiera saber, yo sé que usted tocó el tema la semana pasada, pero ¿cómo van los avances, cómo van los acercamientos e incluso si ya ha habido diálogos con el gobernador Julio Menchaca acerca de la reapertura de la normal rural Luis Villarreal del Meche en Hidalgo? Como usted sabrá, pues se emitió convocatoria desde el año pasado, pero las clases no pudieron iniciar porque no se asignó a personal administrativo, ni personal de apoyo o personal docente para que pudieran iniciar estas clases. Además de que las instalaciones pues siguen en posesión de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, adscrita al orden estatal. Cuando empezó el ciclo escolar, apenas hace unos días, pues los estudiantes, acompañados de exnormalistas y también entusiastas del normalismo mexicano, acudieron a la normal del Meche y se sentaron ahí, estuvieron realizando algunas actividades, tomando algunas sesiones, todo financiado por sus propios recursos, organizando también algunos eventos culturales, actividades físicas, entre otras, y ellos están ahí obviamente en protesta, exigiendo que se reinstale la normal del Meche, que se reinstale con su sistema de internado, porque reclaman que fue una promesa del ya saliente gobernador Omar Fayad, fue una promesa también de la exsecretaria Delfina Gómez y una promesa también de su administración, señor presidente. Entonces, quisiera saber en qué avances va esta reapertura, cuáles han sido los acercamientos y si es que es prioridad para la nueva titular de la SEP abrir esta normal. Es una prioridad. Cuando entró la nueva secretaria, la maestra Leticia Ramírez, le encargué de manera muy especial lo del Meche, porque en efecto no ha terminado de resolverse. Existen escuelas, allí en el Meche hay una escuela técnica que está funcionando, pero hay un grupo que lo que quiere es que se regrese a la escuela normal que había con internado y todo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Nada más que no se ha podido porque no hay un acuerdo entre las partes. Entonces le encargué a Leticia Ramírez que se ocupara de este asunto. Y yo creo que pronto se va a resolver. Pronto. Es lo que puedo decirles y que además tengo el compromiso. Son de esos compromisos no cumplidos que tengo pendientes y no me voy a ir del gobierno sin cumplir con esos compromisos. Afortunadamente son pocos. He cumplido acciones, he llevado a cabo programas que no había yo ofrecido. Yo creo que casi en el mismo número de compromisos que no ofrecí, he llevado a cabo de los que ofrecí. Pero esto lo ofrecí y no lo he podido concretar, llevar a cabo, por las diferencias gubernamentales y también en el magisterio y padres de familia y alumnos, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Ahora que el gobierno de Julio Menchaca pues es afín al movimiento de la Cuarta, ¿cree que haya una mayor oportunidad? Y también se pudo haber hecho con el gobernador Fayad, se pudo haber hecho, pero no se aplicaron quienes tenían la responsabilidad. Y aquí pues hay que estar pendientes y no desatender nada. Y va pasando el tiempo, ¿no? No les cuento, por ejemplo, fui a Sonora
llegando al gobierno. Ya estaban terminando una carretera muy buena que habían hecho en el gobierno anterior, una carretera de concreto de Estación Don, en los límites de Sinaloa con Sonora, hasta Nogales, como 1,000 kilómetros de concreto. Tiene su historia, pero bueno, una buena obra. Y cuando llegamos nosotros, faltaban creo que 40 kilómetros. Y yo pregunté, ¿cuándo terminamos? Pues en julio. No me dijeron para abril o para mayo, pero me dijeron en julio del 19. De modo que cuando voy a Hermosillo, todavía como presidente electo, me preguntan y dije, en julio se termina. No, voy después y no, pues, ¿y cuándo termina? Por un conflicto legal de empresas, y pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo. Bueno, y ahora estamos trabajando, ya se va a terminar, pero casi han transcurrido 4 años. ¿Mande? No, ya no quiero decir. No, porque me da pena, o sea, pero es un ejemplo de cómo tiene uno que estar todos los días, para que salgan las cosas, porque orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Por eso mis recorridos por todo el país para estar supervisando obras, además ya se nos acorta el tiempo y tengo que estar procurando que avancemos, que no dejemos nada sin terminar y brincando obstáculos, porque nuestros adversarios quisieran que nos fuera mal. Imagínense, estaba yo leyendo lo de mi enfermedad supuesta de gravedad, porque pues sí tengo que tomar medicamentos por mis padecimientos, pero estoy bien. Pero estoy leyendo y algunos casi poniendo ahí, ayúdanos, Diosito. Entonces, yo digo, ¿cómo van a la iglesia y a los templos? ¿Qué no nos enseñaron que no debemos desearle la muerte a nadie? ¿Dónde está el humanismo? Se eclipsa por el fanatismo, por lo ideológico, por lo dogmático, por el odio. ¿Para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las iglesias?
Me refiero a los que actúan de esa manera. No es posible que se le desee mal a nadie. El ejemplo para sus hijos, cómo se van transmitiendo estos horrores de generación en generación. Pero es muchísimo más la gente fraterna, solidaria, buena, muchísimo más. Gente que es puro corazón, que se entristece, se alegran, lloran, que están llenas de sentimiento. No hay que permitir que se endurezca el corazón. Mientras tengamos sentimientos y seamos capaces de entristecernos por lo que le sucede al prójimo y tengamos compasión y bondad, vamos a ser muy felices, mucho, muy felices. Lo otro es amargura, odio, son instintos ahí sí malignos. Gracias, presidente. Y finalmente le comentaba que eran dos temas de educación y el segundo va en rigor de los maestros y maestras de inglés adscritos al programa federal PRONI. Ellos hasta hace unos meses no les habían pagado, me parece que tengo entendido, según me cuentan, que ya les dispersaron lo que les debían, que ascendía ya casi a los 7 meses de sueldo. Ellos, pues como usted sabrá, en su gran mayoría son maestros y maestras que viajan a comunidades. Por ejemplo, en Hidalgo, la gran mayoría de ellos viajan a comunidades en donde ni siquiera hay mobiliario, pero como la materia de inglés pues ya pertenece al programa educativo de nivel básico, se le tiene que asignar un maestro de inglés. Sin embargo, hay ciertas irregularidades, por ejemplo, en la asignación de plazas, y lo digo así porque ellos han reclamado constantemente. Hace unos meses estuvieron acá fuera del Palacio Nacional también, tratando de atraer la atención porque no es una situación exclusiva de Hidalgo, también es algo que ha sucedido en diferentes estados de la República, porque la gran mayoría de ellos exigen la basificación, es decir, que los reconozcan como personal del magisterio. Y esto es súper importante porque muchos llevan 10, 8, incluso hasta 14 años trabajando como maestros de inglés, no tienen prestaciones básicas, no tienen seguro social. Ahora que pasó la pandemia, pues muchos de ellos se endeudaron, y si a eso le abonamos que no les han pagado a tiempo ni tampoco les han garantizado la permanencia en sus centros de trabajo, pues se ha complicado la situación. Quisiera saber si ahora que hay cambio de titular en la SEP, habrá posibilidades, o más bien se tiene pensada la basificación en la gran mayoría de los estados que presentan este problema, o al menos con el personal educativo que lleva ya varios años. Sí, se va basificando. En el caso de maestros, desde que estamos, son 650,000 bases nuevas. Y ya estamos haciendo lo mismo con los trabajadores de la salud. Ahí vamos avanzando para conseguir los fondos que implica el garantizar estos derechos y las prestaciones, pero se va avanzando y vamos a seguir con lo mismo. Ya le vamos a solicitar a Leti también un informe sobre eso. Bueno, pues nos vemos para participar en el simulacro del sismo y mañana continuamos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Mañana. Va a ser mañana.
Comentarios sobre Es mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Gracias.